Pues no pudimos hacer nuestra tele rusa en el streaming y podcast del jueves porque no nos dio la vida y no nos dio el tiempo, pero ahora sí tienes aquí tu tele rusa. Y un amplio contexto, por supuesto. Primero que nada decir que la tele rusa que hacemos aquí son selecciones de Russian Media Monitor, que es a su vez una selección que hace la reportera de The Daily Beast, Julia Davis, que ve la televisión rusa para que no la tengas que ver tú, y ella hace una selección, aproximadamente publica un vídeo al día, y de los vídeos de la semana pues nosotros seleccionamos algunos pequeños segmentos para mostrar lo que hace la propaganda rusa dentro de Rusia, y como parte de su acción de guerra en contra de Ucrania. Pero hoy vamos a ver un par de cosas más que son relevantes, porque me pasaron esto, y mire, por la fiabilidad de esta persona que nunca ha sido descubierta mintiendo, y ahí están todos los ojos encima de toda la gente, tanto ucraniana como rusa, que está trabajando, pues cada uno por sus intereses. María Avdeeva nos pasa esto. Yo vi el vídeo, no sé ruso y no hay traducción, pero le creo porque sé además lo que ha pasado con los niños secuestrados por Rusia. Dice: este vídeo me enferma. Personal militar ruso hablando de la desnazificación de Ucrania frente a huérfanos de guerra ucranianos secuestrados. Muchos de ellos han perdido a sus dos padres debido a la guerra rusa. La bajeza que se necesita para esto es potentísima, pero es parte de el objetivo de Rusia, que es la rusificación total de Ucrania, matar a los que siguen siendo nacionalistas ucranianos y reintegrar a Rusia a todos los demás, incluidos a los niños. Por eso han secuestrado niños y por eso hay un proceso en los tribunales internacionales contra un crimen de guerra, porque llevarse a los niños de los territorios ocupados es un crimen de guerra. Pero yo tuve otra cosa que fue interesante. Pablo Iglesias, que ustedes saben que no tengo ninguna simpatía, pero bueno, esto es irrelevante para este caso, ha en varias ocasiones defendido la idea de Seymour Hersh de que el gasoducto Nord Stream 2 fue volado por Estados Unidos. Resultó que Seymour Hersh no tenía pruebas. No tiene ninguna prueba, tiene una fuente que no puede citar y que no tiene evidencias que corroboren lo que dice la fuente. Entonces es de lo menos valioso, tanto periodísticamente como en cualquier cosa que tratemos de manejar con seriedad. Pero lo ha repetido y ha dicho que, bueno, que ha sido una potencia occidental la que voló el Nord Stream, y tanto la agencia soviética, ya no hay eso, la agencia rusa de propaganda TASS, se finge servicio noticioso, y RT en ruso, Russia Today, que ya no está en español, pero en ruso, esto está traducido evidentemente por Google, no crean que están publicándolo en español. Busqué si se publica en español, dicen exactamente lo mismo. Un político español dice que un potente país occidental metió la mano en los estallidos del Nord Stream, que ahora ya son varios estallidos. Como usted los deje, al rato, bueno, aquello fue una bomba nuclear en contra de todos los gasoductos de la historia. Hay gasoductos rusos que siguen pasando por Ucrania, porque a ambos países, por cierto, les conviene que siga pasando. Pero del Nord Stream no se sabe. Y lo peor del asunto es que las investigaciones señalan por varios lugares, incluso el alquiler de un yate comercial, de un yate no de guerra, por parte de un grupo ucraniano, pero no dependiente del gobierno ucraniano, que estuvo cerca de donde se produjo la explosión del Nord Stream 2. No se sabe, y los investigadores más interesados, que son los suecos y los daneses y los propios ucranianos, siguen tratando de llegar al fondo del asunto. Y si aceptáramos una teoría así nada más, pues entonces ya no se hacen las investigaciones necesarias. Yo creo que a todo el mundo le conviene, incluso a Rusia, que se hagan las investigaciones, pero de momento lo usa como propaganda. Y como propaganda, esto, ya que el gobierno mexicano tiene cierta simpatía por Rusia, ya que uno de los operativos españoles que están en el gobierno mexicano, Cato Arconada, que es miembro de un grupo, no es miembro de ETA, esto ya lo aclaré en varias ocasiones, es miembro de Azcapena, que es una organización
de relaciones internacionales del brazo político de ETA, que en este momento es Bildu, que antes era Herri Batasuna, y ya que él estuvo incluso como observador en los absolutamente inaceptables referéndums que se hicieron en Donbass y Lugansk para integrar a Rusia estas regiones con un referéndum que no tiene ninguna validez, pero le dio una validez enorme. Aprovechando pues esta cercanía con México, la embajada rusa en México dijo que nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque, presumiblemente AT-4, presumiblemente, tú sabes, de fabricación sueco-estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Y por supuesto, tú les tienes que creer que eso es un representante de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania, mientras Occidente continúe suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio, porque seguramente es un negocio regalarle armas a Kiev. Probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México. O sea, mexicanos, ténganle miedo a las armas estadounidenses que se mandaron a Ucrania, porque Ucrania se les está vendiendo a los cárteles mexicanos. Y mi fuente es, créeme, en serio, créeme. Hace tiempo que está claro para todos que los funcionarios corruptos ucranianos han establecido canales de suministro de armas recibidas de Occidente al mercado negro mundial. No es cierto. Esto no está claro para nadie que no sea para la propaganda rusa. Y dice, pues, lo que a su vez socava aún más la seguridad en diferentes regiones del mundo. Usted sabe que a Rusia no le interesa nada más que la seguridad de todas las regiones del mundo, por eso lleva 5 guerras en los últimos 20 años. Occidente no se da cuenta y no quiere aceptar estos riesgos. Y por supuesto el mensaje es no se le manden armas a Ucrania para que no se los venda a los cárteles, y así podremos acabar como queremos, ocupando la totalidad de Ucrania. Pasó exactamente 2 días para que el video de los carteles mexicanos utilizando un lanzacohetes Javelin supuestamente obtenido desde Ucrania fuera refutado, y lo refutó la revista Newsweek, lo refutaron una serie de personas que tienen acceso a los videos ucranianos y dicen, no, ese recorte que ustedes están viendo de una persona que está con un supuesto lanzagranadas, pues no es un miembro de los cárteles, está sacado de un video de las fuerzas ucranianas, pero así es como se hace la propaganda. Y así vamos a ver hoy pues el tipo de tele rusa que se hace la propaganda dentro de Rusia, y esta es una tele rusa que ha tenido una cierta dosis de realidad. Todo el mundo sabe que hay un disidente siempre en los paneles de tertulianos que componen la mayor parte de la televisión rusa o estatal desde hace mucho tiempo, y la estatal es la única que hay, y siempre hay un disidente, y los disidentes últimamente han estado hablando, para molestia, por cierto, incluso de los responsables de esos mismos programas. Vamos a ver, pues, nuestra tele rusa de hoy. Люди, которые выступают за мир, я, например, да, я вообще за мир, да, и противник войны. Я выступаю за мир после победы, обязательно, да, потому что нас хотят уничтожить. Условия, нам сказали, у вас этой нормальной жизни не будет, мы вас заставим жить по-другому. Мы сказали, нет, такого не будет, 24/1. Es una narrativa constante. Alguien en el mundo atacó a Rusia para hacerlos cambiar su forma de vida. Y mucha gente en Rusia lo cree. Y Rusia se tuvo que defender invadiendo Ucrania el 24 de febrero de 2022. La mentira es tan gorda, pero no importa. Primero que nada porque todas las mentiras son válidas, pero segundo porque el punto ya no es contar una realidad alterna. Esto siempre lo hemos dicho respecto a la propaganda. No se trata de convencerte de otra verdad. Se trata de lanzarte tantos mensajes contradictorios y distintos que al final no aceptes ninguno como la verdad. ¿Y cómo ve la victoria? ¿Qué es la victoria para este personaje? Primero que nada, como resultado de nuestra operación militar especial, в результате спецоперации военным или военно-дипломатическим путем доходим до границ НАТО. Украины на политической карте нет. Пункт 2. В результате этого los Estados Unidos se salen de Eurasia junto con China, India y otros países líderes de este continente. Estableceremos nuestras propias guerras. La idea es que si se ocupa la totalidad de Ucrania y Rusia llega hasta las fronteras de la OTAN, cuando yo pensé, porque la narrativa antes era que lo que no querían es que tener a la OTAN en sus fronteras, ¿no? Ahora quieren llegar a las fronteras de Moldavia y de Polonia, donde está
¿no?, que son países miembros de la OTAN, entre otras razones por miedo a las invasiones rusas. Pero una vez que lo consigan, entonces ya Estados Unidos se retirará de Eurasia. Bueno. Mientras más rápido esa gente, esto se refiere a los drones que han empezado a atacar algunas zonas de Rusia, empezando por el ataque, si se puede llamar así, con un dron, con un petardo en la cúpula del Kremlin hace una semana. Y entonces ahora han estado atacando algunos drones, ciertos blancos militares y algunos blancos no militares, lo cual por supuesto es inaceptable. Y este señor, que es Vladimir Solovyov, que es el principal propagandista de Putin, del mejor pagado, está muy contento con los ataques de los drones por lo siguiente: mientras más pronto, mientras más pronto esas personas que viven en Moscú, Yekaterinburgo, Chelyabinsk, San Petersburgo, se den cuenta de que hay una guerra en curso y se procedan a ponerse en posición militar, más rápido ganaremos. Siempre que piensen que la guerra ocurre en otros lados y no se refiere a nada, tendremos problemas. Esto tiene que entenderse. Señores, esto es serio, no va a disiparse mañana. La guerra nos tocará a todos nosotros. Estamos en guerra contra la OTAN, es la narrativa, tienen que entender esto. La OTAN apostó todo a la destrucción de Rusia, tiene que entenderse. Cuando se queden sin ucranianos habrá polacos, más de los que hay ahora. Esta es la otra narrativa, ¿no? La OTAN, a veces es Estados Unidos, a veces la OTAN, quieren destruir a Rusia. Yo no lo veo en ningún lado. No hay ninguna declaración, ni de los militares más delirantes en Estados Unidos, que los hay, por supuesto, en el Pentágono, ni de los sectores más delirantes de la OTAN. No hay una sola propuesta para desmembrar Rusia, destruirla, quitarle su cultura, arrancarle su religión y convertirlos en zombies, que es la narrativa. ¿Quién usa esto? ¿Ustedes? ¿Quién pelea? ¿Quién usa esta bolsa? ¿Tú? Este es Vladimir Solovyov, el propagandista, que además tiene unas manitas pequeñas, no tiene nada que ver, pero me llama la atención que tenga unas manos muy pequeñitas, visitando soldados en el frente o en alguna zona cerca del frente, y el resultado de esto es absolutamente patético. No sé cómo él considera que esto realmente deja bien al ejército ruso que está invadiendo a Ucrania. Trata de pegarle, ¿no? Y aquí está el sauna. Sí, el comandante y su gente han construido este sauna. Todo está como debe estar. Aquí hay unas piedras y lo demás, pues se calientan piedras y tienen una sauna. Su sauna está lleno de mosquitos. Esto es como hecho por el enemigo, de verdad. Es sencillamente tremendo. Y no me digan que trajeron todo esto desde Rusia, material de gimnasio. No, la mayor parte lo trajimos de gimnasios locales que han sido volados por las bombas. Hola, estoy haciendo el almuerzo aquí. ¿Qué le vas a dar a nuestra juventud? Trigo sarraceno y ensalada. Nunca he visto nada así, mira qué bien. Trigo sarraceno con moras negras, con aceitunas negras, imagínate. Uy, Michelin está de descanso. Mis amigos italianos estarán tremendamente celosos. Esto nuevo nunca ocurre, muy bien hecho, Si eso es lo que le das de comer a tus soldados, ensalada, trigo y aceitunas, no son raciones de guerra, no son raciones de combate. Eso no es una cocina de combate, una cocina de campaña. Es todo lo que deja, pero es una enorme improvisación. Pero él cree que con esto dejó muy bien al ejército. Y siempre está diciendo que hay mercenarios de Occidente. Antes eran tropas de la OTAN, pero como no voló eso, son mercenarios. ¿Quién está del otro lado? En algún lado allá debe haber alguien más. Mercenarios o ucranianos.
Los chicos recientemente fueron a la ofensiva. Nuestras unidades de asalto entraron, uno de ellos entró en un edificio. Dice que mató a 2 negros. Así que también hay negros. Sí, o ucranianos muy bronceados. Sí, mucho tiempo en la cama de bronceado, ¿no? Bueno, independientemente de este último toque enormemente racista en el que repiten constantemente, los negros no les gustan mucho en Rusia, salvo los que son dóciles y los usan para pasearlos. Es lo que hacen muchos partidos nazis, hacen esto, el Ku Klux Klan lo hizo, etcétera. Pero en general yo creo que deja muy mal a Rusia, al ejército ruso y a las condiciones en las que están estos chicos, muy jóvenes, sin experiencia de combate, mal entrenados, tratando de seguir cometiendo crímenes de guerra y una invasión imperialista inaceptable. Vamos ahora otra vez con Solovyov, que se ríe mucho porque, perdón, miren, vi algo accidentalmente, realmente me hizo cosquillas. Preferiría ser ruso que demócrata. Y es lo que dicen las camisetas de estos dos republicanos. En los Estados Unidos muchos votarían por Putin antes que por Biden. Ay, amigos, es tan genial ser ruso, ni siquiera lo entienden ustedes. Y sí, efectivamente hay un sector del Partido Republicano que se ha volcado con Rusia, y no es que se hayan vuelto comunistas, es que Rusia se ha vuelto tan de derecha, tan brutal, tan racista, tan homófoba, tan misógina, tan antiprogreso como los sectores más bárbaros del trumpismo estadounidense. Debe ser interesante para los científicos comparar el Lend-Lease, el sistema Lend-Lease que le dio, ya hicimos una vez aquí la lista de los millones de dólares que tanto el Reino Unido como Estados Unidos le dieron a la Unión Soviética para que resistiera la invasión nazi, no solamente en dinero, en alimentos, en una fábrica de llantas completa, de neumáticos que se desmontó de Estados Unidos, se montó en la Unión Soviética, tanques, aviones, combustible, etcétera, etcétera. Comparar el Lend-Lease contra su ayuda a la Alemania nazi. ¿Cuánta ayuda le dieron los estadounidenses a la Alemania nazi y cuánto fue el Lend-Lease? La respuesta es muy poco. El gobierno de Estados Unidos le dio exactamente 0 a los nazis. Había empresarios y había gente en Estados Unidos que simpatizaba con los nazis, por supuesto, parte del problema, y que probablemente ayudaron a Hitler con dinero, con tecnología, con lo que fuere. Pero el gobierno de Estados Unidos nunca apoyó económicamente a los nazis. Pero si cuentas esta historia ante gente que no sabe historia, pues suena terrible. Estados Unidos era en realidad aliado de los nazis, no nuestro. Y lo repite. Aquí hay un fenómeno que quiero comentar. Un despreciable senador estadounidense, Lindsey Graham, que es uno de los acólitos de Donald Trump, estuvo con Zelensky y dijo una serie de cosas. Y hay una edición en la que él dice que lo de matar rusos era la mejor inversión que había hecho Estados Unidos en la historia. No creo que ni alguien tan estúpido como Lindsey Graham pudiera decir eso. Y al final resulta que no lo dijo, era una edición. Es decir, él habló por un lado de que están muriendo rusos, lo cual es también una tragedia, aunque sean soldados, que muchos de ellos tienen de militares, lo que tengo yo, 0 preparación, 0 interés en ser militares, han sido conscriptos y punto. Y que la mejor inversión de los Estados Unidos había hecho, no sé cuál es, pero al editarlo junto parece que eso fue lo que dijo. Y aquí Margarita Simonía, la directora de Russia Today, nos dice: si realmente dijo eso, espero que en nuestro país los hijos o nietos de Sudoplatov estén vivos, los pupilos o los descendientes de los pupilos de Sudoplatov. Ni siquiera es difícil, tenemos su dirección y su número de teléfono. ¿Cuál es el problema? Sudoplatov fue un reconocido agente de la inteligencia soviética que estuvo encargado de varias operaciones de asesinato fuera de la Unión Soviética, de las cuales 2 son famosas. Una de ellas fue, por supuesto, el asesinato de León Trotsky en México, para lo cual es un caso del que ya he hablado, y algún día quizás tendría yo que contar más. Perdón, estoy buscando una nota que tenía yo aquí. Un poco más hablar de lo que fue el asesinato de Trotsky, porque realmente es de las cuestiones que cambiaron el mundo. Pero Sudoplatov además asesinó a un líder nacionalista ucraniano en los años 30, dándole una caja de chocolates con una bomba
personalmente. En México no, en México el asesinato de Trotsky lo llevó a cabo Mario Ramón Mercader del Río, pero en Kiev Sudoplatov personalmente le dio una caja de bombones, de chocolates, con una bomba a un líder ruso. Por eso repiten constantemente con tanto cariño su memoria de Sudoplatov, que no era más que una bestia asesina. Están dándose procesos mundiales muy serios y debemos entenderlos. Porque cuando esta situación termine, estaremos en el mundo, no en un vacío. Para entonces el mundo habrá cambiado. Y nuevamente, ¿qué? ¿Vamos a volver al pasado, al 2002, a 2004? Y le dice Olga Skabeyeva, que es otra de las grandes propagandistas, la dama de hierro de Putin, así se le conoce. Dice, iríamos al pasado como el 2003, 2004, y dice Olga Skabeyeva, a menos que haya una guerra nuclear. Yo sinceramente espero que no la haya. Realmente no quiero morir, preferiría no morir. Y aquí viene lo interesante. Decimos, son disidentes que les permiten hablar para que parezca equilibrada la televisión rusa, pero mientras Olga Skabeyeva está pidiendo aquí que se arrase con todo lo que actualmente llamamos Kiev o Ucrania, ponernos una meta e ir tras ella. Por suerte tenemos las armas necesarias para hacerlo. Y este personaje, que a veces aparece como general y a veces aparece como miembro de la Duma estatal, es las dos cosas, dice: tengo algo que decir sobre la conversación de hoy. En tiempos de guerra, a los que entran en pánico se les dispara en el lugar. Todo esto está frente a nosotros. Quizás no vivas lo suficiente para ver la guerra nuclear. Y le dice, ella suena como una amenaza. Dice, no me interrumpas. Y claro, la carita del que dijo que no quería morir, diciéndole, si no quieres morir, te matamos, que es lo que supuestamente hacen, por lo menos el ejército ruso, en el campo de batalla, pues sí se lo tomó como una amenaza, por la sonrisita nerviosa me llama la atención. Y dice, tenemos dos tareas, sí. La desmilitarización y la desnazificación. Volvemos a leer. Tiene que hacerse, pero no todo el mundo entiende lo que significa y dónde termina esta desmilitarización. Para que la desnazificación ocurra, nuestras Fuerzas Armadas tienen que entrar en la totalidad de Ucrania. Es el mensaje final de entrar, de tomar la totalidad de Ucrania. Eso es lo que se le cuenta a la gente. Lo que está pasando obviamente en el frente de batalla es otra cosa, y por supuesto del lado de los rusos no hay investigadores independientes, no hay periodistas independientes, no hay fotógrafos independientes, no hay gente como Manu Bravo, que estuvo acompañándonos hace unas semanas aquí para contarle a usted no la tele rusa, sino la verdad acerca de lo que está haciendo la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, provocada única y exclusivamente por Vladimir Putin. Nos vemos a la otra.